Ya va, buscar los lentes. Sí, porque sí. Estoy lista, pero no tengo audio. Esta soy yo. Vamos a cambiarle el nombre. Hola, buenos días, ¿me oyen? Hola Rosa, sí, yo te escucho. David Alejandro Esmaru, ¿cómo estás? ¿Qué más? ¿Cómo estás? Encantada. Bien, gracias a Dios. Pero no sé, ¿tú me ves? No, ¿verdad? No, veo es una foto tuya. No, nada. Veo es No, solo dice David. Ajá, ya lo ajá, veo. David Alejandro, sí. Ujú. Ajá. Bueno, esperemos. Bueno, a mí me ves con lente porque estoy recién operada de los ojos. No quiero que me vean los morados. Sí. Sí, Ah, claro. estoy morateada. Entonces, bueno, esperemos entonces, porque lo que quiero es que yo probar el audio con ellos para luego apagarlo para que Gabriel no vaya a tener ruido, ¿no? Buenos días, profesora, ¿cómo está? Janet, ¿cómo Buenos días. estás? ¿Cómo estás, Janet? Buenos días, profe. Muy Hola, bien. Maru. Norca, ¿tú nos oyes bien? Sí, señora. Muy Ok, bien. entonces yo voy a apagar mi micrófono, ¿viste? Sí, señor. Por favor, apaguen los micrófonos para que no tengamos eco. Dale. Bien, vamos a abrir la defensa de examen de candidatura del especialista Pereira Molina Gabriel Vicente, que se llama Metodología de Interpretación de la Norma Contable Internacional, una fundamentación teórica a partir de la lógica de Aristóteles. Gabriel, tienes unos 40 minutos para explicar tu investigación, luego las profesoras te van a hacer las preguntas que bien tengan. Terminado ese proceso, vas a salir del espacio, ellas deliberan y nos dicen la decisión. Perfecto. Cuando la conozcamos, yo la voy a poner aquí en manuscrito y esto se les pasa por correo para que todas firmen. Perfecto. Son las 8:44 y estamos iniciando entonces el proceso. Adelante, Gabriel. Buenos días, miembros del jurado, doctora Janet Segovia, doctora Rosaura Casal y doctora María Eugenia Quintero, vía web por la plataforma Zoom, y todos los presentes en este acto. El día de hoy procederé a desarrollar mi examen de candidatura doctoral titulado Metodología de Interpretación de la Norma Contable Internacional, una fundamentación teórica a partir de la lógica de Aristóteles. El desarrollo de mi exposición se basará en una introducción, un capítulo 1 donde desarrollo aspectos ontológicos de mi investigación, el capítulo 2 donde desarrollo fundamentalmente aspectos epistemológicos de mi investigación, el capítulo 3 que complementa aspectos epistemológicos de antecedentes de esta investigación, y el capítulo 4 que se refiere a los fundamentos metodológicos de mi postura para mi aporte doctoral. Con respecto a la introducción, fundamentalmente mi investigación trata sobre las normas internacionales de información financiera, específicamente en cuanto a la interpretación. Es decir, nosotros o el sujeto intérprete como sujetos claves a la hora o al momento de aplicar la norma contable, cómo deben hacer, qué deben tener presente, cuáles son los pasos, las etapas, y para ello yo me apoyo que efectivamente podemos encontrar problemas de interpretación, problemas de orden semántico, problemas de orden sintácticos y problemas lógicos. Estos recogidos, por ejemplo, en obras como la del padre Luis María Olazo,
que trata sobre un tema de interpretación, de introducción filosófica al derecho, toca estos temas cruciales al momento de tener que interpretar normas en general. Yo baso mi propuesta en función de la lógica de Aristóteles. Aristóteles es un autor clásico que fundamentalmente elaboró una doctrina amplia, completa, que aborda las relaciones entre el ser y el conocer. Y por lo tanto, es pertinente que nos aboquemos a una mirada a estos autores clásicos. Evidentemente, a lo largo del tiempo han existido otras posturas, pero la postura aristotélica tiene pertinencia y vigencia en la actualidad. Lo que planteó Aristóteles en su obra, en su trabajo de lógica, efectivamente se mantienen vigentes sus parámetros, los principios, los axiomas, todos los aspectos teóricos que se desarrollan dentro de la postura aristotélica. Para dar inicio con el centro de mi exposición, vamos a hablar ahora del capítulo 1. Yo lo titulé El problema de interpretación en contabilidad, la lógica como eje en el entendimiento y aplicación de la norma contable internacional, las NIF. Es indudable que la contabilidad ha contribuido con el desarrollo económico de los países. Por tanto, la ciencia contable hoy en día ha tomado cada vez un valor superior, y nosotros todo lo que contribuye al perfeccionamiento científico de esta rama del conocimiento, evidentemente pues va a contribuir con el desarrollo de estos aspectos relacionados con el carácter económico. La contabilidad ha requerido a lo largo de los años apoyarse en otras ciencias, como por ejemplo la economía, la matemática, el derecho y, ¿por qué no?, la lógica. Dentro de la contabilidad se recogen o se asume que hay una realidad muy compleja relacionada con los eventos económicos susceptibles de ser contabilizados, y dentro de ellos pues existen entes reguladores que buscan generar una homogeneización de la actividad contable para justamente basarnos en los mismos principios. Por ejemplo, hoy en día la globalización ha hecho que la contabilidad, entendida como el lenguaje de los negocios, pues veamos necesario uniformar, y ese ha sido el papel que ha constituido el ente emisor de la norma contable internacional. Y por lo tanto, todos los inmersos dentro de la actividad contable, los contadores profesionales, estamos obligados a interpretar las normas para aplicarlas. ¿Qué ha ocurrido? Que, por ejemplo, pueden existir ambigüedades, subjetividades, aspectos que pueden generar distinciones a la hora de tratar eventos económicos financieros similares, y por lo tanto esto genera ciertos rasgos o afecciones que yo he tomado en consideración dentro de mi propuesta doctoral para basarme. Por ejemplo, los profesionales contables materializan interpretaciones desde diversos aspectos, interpretaciones de conducta relacionadas, por ejemplo, con el comportamiento gremial de los profesionales involucrados, pero fundamentalmente el centro de atención de mi propuesta doctoral está relacionada con la interpretación de texto. Esta interpretación de textos, evidentemente, cuando nos vamos a analizar la norma contable plantea actividades que están prohibidas, obligadas, permitidas, pero al momento de interpretar, el sujeto intérprete debe tener claro de que debemos fundamentarnos en la realidad. ¿Cuál realidad? En principio, la realidad del hecho económico, del evento económico susceptible de ser contabilizado, que está fuera del sujeto. Esta es una realidad evidente, y adicionalmente tenemos también la realidad de las normas contables, de las cuales voy a acotar algunos aspectos relacionados con el pensamiento aristotélico. Es fundamental que nosotros debamos adecuar la realidad de los hechos contables con el deber ser objetivo de la norma. Allí hay un engranaje en el cual el sujeto intérprete debe tener los lineamientos, y nosotros en ciencias contables fundamentalmente pues existen ciertos elementos donde, por ejemplo, las ciencias jurídicas, la lógica propiamente como una ciencia normativa, nos puede apoyar. Y por lo tanto, yo trato
de generar esa distinción, o demostrar esa cierta carencia que este modesto aporte doctoral tiene la intención de dar un aporte, evidentemente contribuyendo al debate académico. Cualquier norma es susceptible de ser interpretada, sea la norma clara o no. Ciertos estudiosos del tema de la interpretación de normas han dicho que las normas que no son claras no son susceptibles de ser interpretadas porque estas ya tienen un reflejo evidente. Pero yo sustento dentro del desarrollo del capítulo 1 que evidentemente las normas claras, decir que una norma clara no es interpretada es una falacia, un sofisma. Es decir, un razonamiento que bajo la apariencia de verdad llega a una conclusión falsa. Yo planteo también, producto, por ejemplo, traigo a colación López, una doctora en contabilidad, que nos denota la preferencia lógica que nosotros debemos, o la prioridad lógica que nosotros debemos darle para interpretar este cuerpo normativo que tiene la particularidad de tener un carácter lógico deductivo. Así lo ha narrado la doctrina contable a lo largo de los años. Otro elemento particular en el cual debemos prestar atención está relacionado con los problemas de interpretación, donde yo debería, es una de las columnas donde se centra el aspecto ontológico de mi propuesta, del problema de mi investigación. Por ejemplo, podemos encontrar problemas semánticos asociados con significados de palabras. Yo planteo dentro de las NIF, por ejemplo, nosotros tenemos una norma madre que no es una norma madre, es conocido como el marco conceptual. La doctrina contable lo ha referido que representa como la constitución de un país para el ámbito contable, el marco conceptual Se cortó la llamada. No sé si para ti, Maru. ¿Ah? Para mí también, profesora, no se escuchó más. No sé, me imagino que tuvieron problemas de conexión ellos allá. Ah, bueno, Vamos a esperar a ver qué dicen. tenemos un ratito. A ver. Sí. Sí, que se les cayó el internet, pero que ya van a reconectar. Sí, así escribió la profe Norca.
Buenos días, profesora, profesoras. Estamos acá, tranquilos. Buenos días, profesora. Hubo un problema técnico, pero ya lo logramos solventar. Perfecto, no te se escucha Retomando bien. con mi exposición, ¿me oyen bien? Genial, genial. Sí. Genial. Continuando con mi exposición, venía comentando acerca de los problemas de interpretación. Estaba hablando acerca de los problemas semánticos que podemos encontrar dentro de la norma contable internacional asociados con significados de palabras. Estaba explicando que dentro de las normas, por ejemplo, el significado de la palabra provisión. En ambiente NIF, la provisión es entendida como un pasivo de cuantía o vencimiento incierto, y dentro de la propia norma contable se concibe de que hay jurisdicciones donde se utiliza la cuenta provisión o la palabra provisión con otra connotación, otra definición, como por ejemplo son cuentas correctoras de los activos. Nosotros anteriormente en Venezuela, por ejemplo, la trabajábamos como la provisión para cuentas incobrables, cuentas de dudoso cobro. Y dentro de los fundamentos de las conclusiones de las normas internacionales de información financiera, pues se plantea evidentemente que esto se puede presentar y esto significa o se traduce en un problema semántico al momento de interpretar. Dentro de los problemas sintácticos asociados con la relación de las palabras, yo traigo a colación dentro de mi documento de propuesta doctoral el relacionado, por ejemplo, que dentro de la NIF 9, que trata sobre los instrumentos financieros, se conciben tres conceptos en el tema de contabilidad de coberturas, por ejemplo, razón de cobertura, eficacia de la cobertura, entre otros conceptos, y por ejemplo, al conjugar, traigo a colación un párrafo donde se conjugan esos elementos, eficacia de la cobertura, razón de cobertura, contabilidad de cobertura, y al momento de relacionar las palabras se pueden inferir dos interpretaciones distintas, y por lo tanto nos puede arrojar un problema sintáctico para interpretar. Y el centro donde yo pretendo acoplar mi propuesta es asociada a los problemas lógicos, por ejemplo, y desarrollo uno de los problemas lógicos al momento de interpretar las normas. Tenemos las contradicciones entre normas. Para ello, por ejemplo, me fundamento de que hay un concepto, el de reconocimiento. El concepto de reconocimiento entendido en ambiente contable es cuando captamos e incluimos o incorporamos dentro del estado de situación financiera o el estado de rendimiento financiero, por ejemplo, una partida asociada con estos estados financieros. Resulta que cuando, por ejemplo, vemos la NIC 37 que trata sobre provisiones, pasivos contingentes, vemos que el pasivo contingente, la norma expresamente nos indica de que un pasivo contingente no se reconoce. Este solamente va a ser sometido a la fase de revelación dentro de la información, dentro de las notas de los estados financieros. Y resulta que cuando, por ejemplo, estamos interpretando la NIF número 3 relacionada con combinaciones de negocios, fusiones de sociedades, encontramos de que se plantea de que hay la posibilidad de generar un pasivo contingente reconocido. Esto genera dos consecuencias lógicas totalmente distintas, porque una norma me está indicando de que el pasivo contingente no se reconoce, y la otra me está diciendo o me habla de un pasivo contingente reconocido. Son dos consecuencias lógicas distintas. También tenemos, por ejemplo, el caso de la redundancia normativa, cuando dentro de una norma o un cuerpo normativo se regulan dos situaciones similares y tienen el mismo contenido. Entonces esto genera pues alteraciones al momento de cuando tengamos que interpretar. La lógica, ya lo había mencionado anteriormente, es una ciencia normativa de los actos del pensamiento. Dentro de los actos en pensamiento, pues eso nos lleva a que debamos distinguir entre lógica material y lógica formal. La lógica material está asociada con la rectitud del pensamiento, y la lógica formal directamente ya con los actos del pensamiento, que son tres: el concepto, el juicio y el raciocinio. Por ejemplo, traigo a colación, me parece prudente, pertinente traer a colación esta cita
del doctor Pompeyo Ramis, donde dice: hoy día ya nadie discute la necesidad de ponerla en el pórtico de la filosofía, y la lógica aristotélica sigue estimándose como la única perenne. Es importante que el texto donde se desarrolla el pensamiento aristotélico sobre los órganos aristotélicos, y yo justamente menciono que el propósito de este estudio es encontrar un método a partir del cual podamos razonar sobre todo problema que se nos proponga. Esto es fundamental porque ya evidentemente Aristóteles nunca habló de contabilidad, y es la esencia justamente de esta propuesta. Las NIF son normas lógicas deductivas. Están relacionadas, por ejemplo, que mediante la lógica podemos encontrar un método seguro y probado para razonar y alcanzar conocimiento, es decir, alcanzar la verdad. Ya habíamos definido de que el marco conceptual es un elemento fundamental. También es importante, por ejemplo, recurrir a las ciencias jurídicas para tomar ese punto, ese centro de cómo podemos considerar la objetividad de las normas. ¿Por qué podemos decir de que dentro de la realidad existen las normas y esas normas son interpretadas por cualquiera que requiera hacer este trabajo? Para ello, por ejemplo, dentro de las normas de las ciencias jurídicas plantean que cuando tenemos un cuerpo normativo que se encuentra aprobado y aceptado por parte de una comunidad, pues ese cuerpo normativo va a ser un objeto como tal, un objeto material, y por lo tanto, y debe ser considerado, por ejemplo, como un objeto cultural, como una escultura, y a partir de ella nosotros podemos interpretar un sentido, una expresión. Lo mismo va a ocurrir con las normas, y este punto se alinea con el pensamiento aristotélico y con el desarrollo de mi aporte, es decir, es el criterio que yo defino para interpretar la norma contable internacional. A partir de esto, a partir de lo expuesto, grosso modo, planteo las siguientes interrogantes. ¿Cuáles serán los lineamientos epistemológicos de la lógica propuesta por Aristóteles y sus principios fundamentales para la interpretación contable? ¿Qué características poseen los postulados básicos de la armonización contable internacional como guías esenciales para la determinación del concepto, juicio y raciocinio contable? ¿Cómo son las fases del proceso de interpretación de la norma contable internacional desde la perspectiva aristotélica? Y por último, planteo la interrogante de cuáles son los fundamentos teóricos de la lógica de interpretación de la norma contable internacional. Para esto defino mi intencionalidad general, la cual es fundamentar una metodología de interpretación de la norma contable internacional a la luz de la lógica de Aristóteles, la cual tiene como intencionalidades específicas explicar los fundamentos epistemológicos de la lógica propuesta por Aristóteles, examinar los postulados básicos de la norma contable internacional como guías explicativas del concepto juicio y raciocinio contable, exponer las fases del proceso de interpretación de la norma contable internacional desde la perspectiva de la lógica aristotélica y generar los fundamentos teóricos de una lógica de interpretación de la norma contable internacional. En cuanto a la justificación, evidentemente las NIF están desarrolladas con un lenguaje técnico especializado, complejo, y requieren del soporte filosófico. Aristóteles, como ya lo decía, el pensamiento aristotélico en esa relación del ser y el conocer, donde se toman en cuenta aspectos ontológicos y epistemológicos, es una doctrina propia. Aristóteles tiene su propia doctrina para construir conocimiento y por lo tanto es interesante evaluar. El logos está en todo lo que nos rodea, pero evidentemente sustentando los criterios o los lineamientos teóricos de la lógica, pues seguramente vamos a poder estructurar una metodología coherente, racional, apoyado en los criterios aristotélicos. En cuanto al alcance, pues vamos a tratar sobre las NIF, el cuerpo normativo conocido como normas internacionales de información financiera, donde se incorporan las normas internacionales de contabilidad y las normas internacionales de información financiera. Se entienden como un cuerpo homogéneo de normas. En atención
capítulo 2, Fundamentación teórica epistemológica de la lógica aristotélica, opté por denominarla teórica y epistemológica porque dentro de ella pues voy a desarrollar algunos aspectos de orden ontológico que se describen de cómo se percibe la realidad. Decidí dejarlo para este capítulo para en esencia centrar todo el compendio teórico filosófico de la lógica aristotélica. El libro o la obra de lógica denominada Organon se compone en 6 libros. Estos 6 partes, la primera categoría donde se desarrolla todo lo concerniente a la doctrina del concepto. La segunda parte de Imperias es el estudio de la proposición, el juicio, ya cuando nosotros tomamos dos conceptos y los relacionamos. En primeros analíticos se fundamenta la lógica silogística, el silogismo, el mecanismo, cuáles son los silogismos válidos, el categórico, el deductivo, etc. En segundos analíticos es un cuerpo de normas denso donde Aristóteles plantea el sustento de la investigación científica. Realmente aquí es donde se alcanza el conocimiento mediante la demostración, el razonamiento demostrativo. Dentro de los tópicos se desarrolla la doctrina sobre la dialéctica. La dialéctica era la forma que tenían en ese momento y que tiene pertinencia en la actualidad, porque mediante diálogos nosotros podemos generar ese proceso, ese método para nosotros aportar y ir dilucidando cualquier problema en el ámbito del conocimiento que tengamos en cuenta. Y refutaciones sofísticas pues fortalece el sistema silogístico, clave porque aquí podemos encontrar el estudio sobre la falacia, los sofismas, es decir, aquellos de esos razonamientos que nos conducen a conclusiones falsas, y por lo tanto, pues Aristóteles plantea qué características deben poseer estos elementos para nosotros fortalecer el sistema de la lógica silogística propiamente aristotélica. Es fundamental entender los axiomas universales de la lógica, el principio de contradicción. Una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Por ejemplo, en este campo contable, un activo. Cuando nosotros tenemos un activo, yo no puedo confundir un activo con un pasivo. Cada uno tiene unas connotaciones, unas notas esenciales que lo describe a cada uno de ellos, y por lo tanto, una cosa no puede ser a la vez un activo y un pasivo. Eso generaría una ruptura de todo el conocimiento, la esencia que nosotros nos fortalece como ciencia. El principio de identidad, una cosa será lo que es. Este nos plantea, por ejemplo, yo coloco la ecuación que nos dice A es igual a A. Si yo digo, por ejemplo, que un activo, una maquinaria, es una maquinaria y contablemente el importe, la descripción que le estoy dando desde el punto de vista cualitativo es el de una maquinaria, evidentemente él representa eso ante el pensamiento en nuestra mente. El principio de exclusión de un tercero, una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. Es decir, esto niega que nosotros podamos afirmar o negar con respecto de algo, alguna cosa. El principio de razón suficiente, todo debe poseer su propia razón suficiente, no hay efecto sin causa. El principio de igualdad o identidad comparada, dos cosas iguales con una tercera serán iguales entre sí. Algunos de estos elementos pues tocan aspectos ontológicos, otros directamente lógicos, pero todos fortalecen la estructura, son elementos de los cuales nosotros deberíamos partir siempre para que exista claridad. La lógica aristotélica pues es la lógica tridimensional en la cual nosotros tenemos entendido el mundo que nos rodea, todo lo que nos rodea, y por lo tanto estos principios tienen cabalidad, una explicación, y en el presente están vigentes. Es algo que todavía, a pesar de que no lo conozcamos, no lo hayamos estudiado, no lo tengamos en presencia, pues estamos siempre manteniéndonos bajo el fundamento de estos axiomas en sí. Con respecto a consideraciones sobre la doctrina del concepto aristotélico, Aristóteles pues divide la realidad. Él dice que la realidad se agrupa en 10 categorías. La primera de ellas, la entidad, la sustancia, el sustantivo, y los demás son accidentes, un cuánto, un cuál, un cómo, un dónde, etc.
esto nos describe las diversas situaciones que puede presentar un fenómeno de la realidad en sí. Y es importante que nosotros, por ejemplo, las cosas de la realidad las debemos captar tal cual son. Las cosas reales las captamos tal cual son. Y los conceptos hipotéticos los debemos captar tal cual deben ser. Por ejemplo, en el caso de la norma, yo traigo, planteo un ejemplo del doctor Pompeyo muy particular, porque está relacionado con la ciencia jurídica, de donde se toman estos principios, que nos dice que un juez percibe la ley en sentido real, pero la aplica en sentido hipotético, tal cual debe ser. Esto es un elemento muy importante a la hora de nosotros sustentar una metodología de interpretación. Es importante que nosotros los conceptos debemos distinguir sus notas distintivas. Entre más clara, más detallada, más minuciosa sea la percepción que nosotros tengamos de la realidad mediante los sentidos, pues nosotros vamos a obtener mejores notas distintivas de cada concepto. Por ejemplo, si yo quiero distinguir el concepto contador, yo puedo decir que es racional, que es humano, que es un profesional especializado en temas tributarios, auditoría, contabilidad financiera, qué sé yo. Entre más clara sea mi percepción de esa realidad, yo podré tener mayor notas distintivas y esto me ayudará en mi pensamiento definir estos elementos. Aristotélica, las cosas están en la mente de una forma distinta en cómo están en la realidad. En la realidad las cosas existen, tienen su esencia, pero en el pensamiento están de otra forma, y esto justamente es lo que rompe ese ciclo con el idealismo platónico, por ejemplo, que serían como el contraste, las dos corrientes ontológicas que se encuentran, que se diferencian y en las cuales nosotros podemos pues hacer puntos de atención. Las categorías se pueden simplificar. Disculpa, Gabriel, se Género, está especie, una cortando diferencia mucho. específica, un accidente. ¿Me oyen bien? Profesoras, ¿me oyen bien? Hola Gabriel, buenos días. Se escucha muy pausado. Se escucha muy pausado, sí, tenemos creo que es la conexión. Voy a intentar Pero allí todas sí, ya formas, se te escucha bien, ya se te escucha bien. Ah, genial, genial. Estaba desarrollando, hablando acerca de los conceptos de la perspectiva aristotélica, hablando de las notas distintivas de los conceptos, y definía que, por ejemplo, las categorías se pueden simplificar en género, especie, diferencia específica, accidente. Yo, por ejemplo, dentro del documento de la propuesta doctoral, planteo, por ejemplo, el árbol de Porfirio. Porfirio fue un filósofo que trató como de hilar el pensamiento aristotélico y platónico, pero esos horizontes realmente, pues sí, planteó y dejó figurada cómo fue una descripción desde el punto de vista aristotélico, cómo nosotros podemos configurar cada uno de estos elementos. Muy importante, por ejemplo, en cuanto a la utilidad del concepto aristotélico, está asociado con las palabras ideas, noción, representación, intención. Si nosotros, por ejemplo, vemos un triángulo, inmediatamente vamos a saber de que es un triángulo sin necesidad, porque ya tenemos una concepción mental de que efectivamente esa figura representa ese elemento de la realidad. Los conceptos se pueden formar por intuición directa cuando nosotros tenemos contacto directamente con la cosa a través de los sentidos, la vista, el tacto, el olfato. Por analogía, cuando contrastamos o comparamos dos elementos objetivos; por abstracción, cuando se comparan tres o más elementos objetivos; y por composición, por ejemplo, cuando nosotros asociamos dos conceptos. Yo traigo un caso muy particular en el caso del documento de mi tesis, debido a que yo menciono el concepto de mujer y sirena, de mujer y pez. A través de composición de esos dos elementos nosotros podemos deducir
de que tenemos el elemento del concepto sirena como tal. En cuanto a la clasificación de los conceptos, podemos encontrar por su subordinación conceptos superiores e inferiores. Obviamente los superiores contienen a los inferiores por su extensión, conceptos colectivos, distributivos y conceptos singulares. Colectivo cuando está haciendo referencia a un cuerpo, un conjunto de elementos. Por ejemplo, cuando mencionamos la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, ese es un concepto colectivo. Un concepto distributivo cuando tomamos un elemento de ese cuerpo colectivo. Por ejemplo, cuando yo menciono el Colegio de Contadores Públicos del Estado Mérida, o simplemente, y un concepto singular cuando hace la asociación a un elemento particular. Por su comprensión, podemos entender conceptos que sean claros o conceptos que sean abstractos. Obviamente dependiendo de las connotaciones de cada elemento que podamos, las infinitas posibilidades que tenemos a nuestro alrededor para distinguir algún elemento de la realidad, cualquiera que queramos distinguir. Y en el aspecto contable, pues sería simplemente reunir o debatir sobre el lenguaje técnico contable y tomar cualquier ejemplo de la realidad, y allí podríamos estructurarlo o clasificarlo dentro de algunos de estos elementos que estamos conversando en esta mañana de hoy. En cuanto a las consideraciones sobre el juicio aristotélico, ya se comparan dos conceptos expresados en una proposición: sujeto, cópula y predicado. La cópula es lo que enlaza el sujeto entre el predicado. Aquí ya se plantean enunciados asertivos, algo unido a algo o algo separado de algo. Y se menciona, por ejemplo, del doctor Perdomo, 1986, un elemento particular: dadme los hechos que yo os daré el derecho. Aquí vemos la presencia de una proposición. Obviamente, entre más compleja sea la proposición, pues entre más elementos se le puedan añadir, pues será el grado de complejidad. Seguramente en ciencias contables y en NIF, un grado de complejidad que seguramente debemos ser contadores profesionales para poder entender esa transmisión o ese mensaje. Es una etapa más compleja que el concepto del pensamiento, pero sin duda tenemos una etapa superior que es el raciocinio. Es muy importante mencionar el carácter voluntario para hacer la proposición. Esto está relacionado con el asentimiento de la voluntad. Si yo quiero hacer un juicio en el punto de vista contable, yo mentalmente debo estar apto para plantear y tener la sinergia o el efecto para querer validar o presentar a la realidad, al mundo, una proposición contable. Por ejemplo, cuando yo digo un activo es un recurso que genera beneficios económicos, allí estoy planteando una proposición y mediante el asentimiento de mi voluntad estoy desarrollando la esencia de lo que se pretende transmitir. En cuanto a la clasificación de los juicios, encontramos por su extensión universales, particulares, singulares, también los indefinidos por su modalidad con respecto de la realidad: probables, problemáticos, reales necesarios, apodícticos necesarios e imposibles, juicios apodícticos imposibles. Por ejemplo, si yo digo que, por ejemplo, un activo es una obligación, inmediatamente cualquier persona que esté a mi alrededor me puede argumentar de que efectivamente yo estoy planteando un juicio apodíctico imposible. Es algo que no tiene coherencia, no tiene una sincronía con el logo, con la razón de ser de estos elementos de la realidad. Continuando con otra parte muy importante, aquí se centra las consideraciones del silogismo. Esto está relacionado de manera directa ya con el razonamiento. El silogismo es como la figura que nos permite generar desde el punto de vista. Evidentemente debemos cumplir con unas reglas, unos parámetros, los axiomas que mencionábamos, los axiomas universales de la lógica. Para ello, por ejemplo, tenemos el mecanismo deductivo mediante el uso de tres términos: el extremo, mayor, medio y menor. Tener verdades conocidas. Mediante el conocimiento de verdades conocidas podemos llegar a conocer nuevas verdades. Aquí es importante mencionar que dentro del pensamiento aristotélico tiene pertinencia la inducción y la deducción, ambos elementos. Ya conversaré un poco más en detalle en unas láminas posteriores.
En cuanto a un silogismo, nosotros vamos a estar en presencia de una proposición que se va a considerar como un antecedente, una proposición que se va a considerar como un consecuente y una proposición que se va a considerar como una consecuencia. Estas proposiciones obviamente están constituidas por los términos y se harán en la forma que podemos visualizar en estos tres recuadros verdes que tenemos aquí. Aristóteles, en cuanto, por ejemplo, a la teoría del razonamiento, pues plantea los lineamientos racionales, el conocimiento previo es fundamental, es decir, porque va a influir, lo que nosotros ya conocemos va a influir en esa percepción real que vamos a tener de las cosas, y a partir de esa percepción real podemos alcanzar el conocimiento, por ejemplo, mediante la experiencia, mediante la inducción, podemos, es decir, de lo particular a lo general, podemos llegar a determinar conceptos universales, y al reflejar esos conceptos universales podemos generar razonamientos deductivos, ya aquí sería de lo general a lo particular, en la forma y en los establecimientos que la doctrina aristotélica nos permite. Para Aristóteles realmente encontramos las figuras de los silogismos. Para Aristóteles la primera figura es la única perfecta, pero la segunda y la tercera figura posibilidades de convertirse en la primera figura y por lo tanto es aceptable dentro del pensamiento aristotélico. Yo aquí hago una descripción breve. Esto lo que significa es lo siguiente: cada una de estas líneas representa una proposición. Esta proposición, el primer elemento sería el sujeto, el es sería la cópula y la P representaría el predicado. Esta M lo que traduce es que representa el término medio. El término medio estaría ocupando el sujeto dentro de la primera proposición, es decir, dentro del antecedente. Dentro del consecuente, el sujeto sería este elemento y adicionalmente la M representaría nuevamente el término medio. Es decir, el término medio es fundamental porque es el que nos permite, el término medio, de acuerdo a las reglas del silogismo, nunca debe ocupar el lugar de la conclusión. Siempre debe ocupar dentro de del antecedente o el consecuente, pero nunca de la conclusión como tal. Dentro de la segunda figura que plantea Aristóteles, encontramos esta forma, esta esencia, en las mismas características que acabo de mencionar. La primera fila, esto representaría predicado, la M representaría el término medio, y podemos encontrar muchísimas formas válidas para nosotros ejecutar distintos tipos de silogismo. La cuarta figura se planteó posteriormente. Algunos le asumen de que fue en la Edad Media, no hay certeza de dónde es el origen de esa cuarta figura, pero yo la traigo, la menciono, porque justamente a lo largo de la historia se ha desarrollado y tiene su raíz en la lógica de Aristóteles. Las proposiciones aristotélicas, nosotros podemos hacer proposiciones universales afirmativas. Por ejemplo, cuando yo incluyo las palabras todos o ninguno, todos los contadores son profesionales, o ninguno de los auditores es tributarista, por ejemplo. Ahí estaría yo intentando hacer un ejemplo, dar un ejemplo de una proposición universal afirmativa que nosotros la distinguimos con esta letra particular. También podemos tener proposiciones universales negativas cuando estamos negando. La particular afirmativa, ya cuando hacemos mención a un, una, la, y la particular negativa cuando hacemos una proposición negativa. Dentro de la evolución del pensamiento aristotélico en la Edad Media se plantea un sistema mnemotécnico a través de estas palabras. Cada una de estas palabras representa un tipo de silogismo válido. Asociados, por ejemplo, con la primera figura encontramos la palabra bárbara. ¿Qué tenemos que tomar en cuenta de esta palabra? Solamente las vocales. Las consonantes simplemente hacen alusión a la forma de la palabra que se encontró coherencia para expresarla, enunciarla. Solamente si nosotros traemos a colación, por ejemplo, la palabra bárbara, las vocales representarán cada uno del tipo de proposición que vemos en la parte superior. Por ejemplo, la primera vocal de la palabra bárbara es la letra A. Está haciendo alusión a una proposición universal afirmativa. La segunda vocal está haciendo alusión a la letra E, por lo tanto se corresponde con una proposición universal afirmativa, y la última del mismo modo una universal afirmativa. Ese sería un ejemplo de la primera figura.
Celarén, Darío, Ferio, yo desarrollo en el texto del documento, para no ser extenso, no quise mencionarlas todas a la vez porque me dilataría mucho tiempo, pero también planteo los modos válidos de la cuarta figura y planteo ejemplos relacionados con los cuales nosotros podemos vincularlo. Y planteo la reducción de las figuras a la primera por conversión, muchamente en función del asentimiento de la voluntad. Al cambiar, por ejemplo, parte de una conclusión, el predicado, el sujeto, nosotros podemos darle el sentido correspondiente y convertirlo en un modo válido de la primera figura. En cuanto a las reglas del silogismo, ya he venido conversando, por ejemplo, de que el término medio no debe ocupar la posición de la conclusión, los conceptos universales, yo no puedo llegar a una conclusión que no se encuentre inmersa dentro de un concepto universal, entre otros elementos importantes. Planteo, por ejemplo, la figura del silogismo hipotético, ¿verdad? Cuando partimos de un supuesto, que por ejemplo, si se cumple tal condición, será A, si se cumple tal condición, será B. Y disyuntivo cuando tenemos dos oportunidades para decidir. Si es tal cosa, podemos determinar A, si es tal cosa, podemos determinar B. Ahora bien, en cuanto a las consideraciones sobre la doctrina de la demostración desarrollado en el libro de Analítico Segundos, aquí se demuestra ya la utilidad científica del silogismo. Se evidencia efectivamente que para Aristóteles es fundamental el conocimiento de las causas. Al conocer la causa, evidentemente vamos a tener una relación científica y vamos a identificar su efecto correspondiente. También podemos hablar, por ejemplo, de las relaciones de la realidad del conocimiento preexistente. Ya mencionaba, por ejemplo, que con el conocimiento previo nosotros podemos identificar por el razonamiento inductivo, la analogía, por ejemplo, podemos identificar elementos que podemos asociar con partes de la realidad y esto pues, nos puede llevar a subsunción. Si yo, por ejemplo, quiero o pretendo determinar un concepto universal en contabilidad, seguramente, por ejemplo, mediante la valoración de expertos puedo determinar que dentro del marco conceptual o definir que dentro del marco conceptual podemos encontrar conceptos universales para la contabilidad y esto seguramente nos van a poder generar ese enlace al momento de que nosotros tengamos que demostrar. El conocimiento se da a partir del conocimiento de los principios propios de cada ciencia, nos dice Aristóteles. Esto nos deja una fortaleza necesaria porque nosotros tenemos que alinear con la ciencia contable. La ciencia contable tiene unos económicos, tiene unas connotaciones que la distinguen de cualquier otra ciencia, pero sí nos podemos apoyar mediante la lógica aristotélica, mediante los lineamientos que la ciencia jurídica nos aporta para nosotros sustentar estos elementos interpretativos. Obviamente, por ejemplo, en el campo de la ciencia jurídica, los abogados pues tienen un mayor desarrollo interpretando normas y los contadores seguramente adaptando estos elementos vamos a poder acoplar y determinar o fijar una metodología coherente, válida, pertinente, que haga uso de la razón para nosotros aceptar cualquier razonamiento que nos conduzca a interpretar la norma contable en sí. En cuanto a la dialéctica, Aristóteles plantea que la dialéctica es fundamental para convencer que nosotros mediante la dialéctica, mediante la discusión argumentativa, creo que no he mencionado que cada vez que yo menciono argumentación, se entiende o se comprende válido lo mismo para el razonamiento, son elementos que se trabajan en conjunto. En cuanto al sentido aristotélico, nosotros debemos identificar la realidad en el momento de discutir y mediante el discurso silogístico nosotros podemos generar un conocimiento válido aceptado por el entorno. Y por lo tanto se plantea este reconocimiento entre discurso y realidad. En cuanto a las doctrinas de la falacia, encontramos los razonamientos inválidos en las clases de falacias, planteo elementos de los distintos tipos de falacia, por ejemplo, voy a mencionar la falacia del populismo, que es muy común, muy frecuente, encontramos en sistemas de órdenes políticos, donde se plantean elementos, ofrecimientos, cosas que simplemente se hacen con la intención, que no son verdad, que conducen a un elemento falso, pero así podemos encontrar en el campo científico elementos que nos pueden llevar a conclusiones. Si yo, por ejemplo, delimito que un pasivo de cuantía y vencimiento incierto es un pasivo contingente, por ejemplo, cualquier persona yo puedo aparentar de que eso es correcto,
y cuando yo analizo o hago el razonamiento correspondiente, deduzco que efectivamente un pasivo de cuantía y vencimiento incierto no es un pasivo contingente, es una provisión en sí. Esto lo vamos a hacer a medida que se vaya desarrollando los elementos relacionados con los lineamientos para convencer mediante la estructura silogística. Continuando con el capítulo 3, antecedentes de la investigación, en primer lugar menciono una tesis doctoral de una universidad española, la cual se relaciona directamente con el centro de atención de mi tesis, que se llama Captación e Interpretación en Contabilidad. Esta tesis doctoral figura en cómo captamos la realidad del fenómeno económico. El aporte que yo planteo está relacionado no solamente con captar la realidad del fenómeno económico, sino directamente con la interpretación de la norma, cuando nosotros tenemos el texto y nos vemos en la obligación de interpretarlo para poder aplicarlo. ¿Qué elementos me son útiles, por ejemplo, de este documento? Aquí se muestran los indicios de la lógica formal aplicada a la contabilidad. Es un marco de referencia que determina que es importante la lógica al momento de nosotros razonar. La segunda tesis doctoral de Rujano, también de una universidad española, es un profesor de la Universidad de los Andes, nos plantea, por ejemplo, que dentro del pensamiento aristotélico la inducción y la deducción son elementos pertinentes, y de este elemento nos trae la colación que mediante la inducción es que nosotros podemos conseguir justamente esos conceptos universales que nos van a llevar a generar ese razonamiento deductivo. También me parece pertinente mencionar la tesis doctoral de Molina 2019, la cual habla sobre el concepto de razonabilidad a la luz de los postulados de René Descartes. René Descartes, padre del racionalismo, fue uno de los críticos del pensamiento aristotélico porque él planteaba de que faltaba algo a la lógica aristotélica, y evidentemente él plantea la lógica matemática sustentada en un método, el método cartesiano, entre otros elementos, pero evidentemente es un resultado de la consecuencia. Más adelante, filósofos como Immanuel Kant dicen, no, ya va, pero el pensamiento de Aristóteles está encauzado, la lógica silogística es muy clara, y la lógica matemática tiene otro horizonte. Entonces no hay puntos de choque realmente formalmente. También me parece pertinente traer a colación este artículo arbitrado de Escarano 2009, el cual nos denota el carácter científico de la contabilidad entendida como una tecnología. Para una ciencia ser entendida como una ciencia formalmente, pues debe aplicar el método científico, pero podemos hablar de ciencias puras. La contabilidad no es una ciencia pura, no es una ciencia aplicada, es una tecnología social que evidentemente hace uso del método científico y que lo vemos imperante para darle ese valor superior epistémico, subirla al estrato científico como hoy en día concebimos a la contabilidad. De González 2009, este artículo arbitrado también es pertinente, denominado la hermenéutica jurídica texto contable tributario. ¿Qué valor tiene para mi propuesta doctoral? Que este autor desarrolló las distintas escuelas en el campo de las ciencias jurídicas relacionadas con el tema. Han habido muchas doctrinas, muchas escuelas muy variadas, donde se toman en cuenta. Yo particularmente, a pesar de que las describo todas, menciono fundamental, por ejemplo, la doctrina de Savigny. Savigny es un pensador jurídico destacado, y este plantea de que la interpretación se debe dar sobre el plano gramatical, sobre el plano lógico, sobre el plano, y agrega otros elementos. Realmente el centro de atención que me interesa es el de la interpretación lógica, que es el que me conduce justamente a cumplir con los principios contables fundamentales, el fin de la utilidad de la información financiera, entre otros elementos. Y para finalizar los antecedentes, hago mención al artículo arbitrado de Jiménez y Vargas denominado Representación en los estándares internacionales de información financiera. Para nosotros poder representar en contabilidad, asignarle valor a
una partida, definir una partida, previamente debemos norma. Dentro de la norma encontramos definiciones, conceptos, metodología, y por lo tanto para yo representar debí haber pasado por ese proceso. Y por tanto, como se vincula este artículo con las normas internacionales de información financiera, me parece prudente pues justamente hacer mención a él para que se justifique un soporte previo a la representación. En cuanto a los fundamentos metodológicos de la investigación, encontramos o defino la postura epistemológica ontológica a partir de la doctrina de Aristóteles. Es válido, la filosofía ha clasificado que se identifica la postura ontológica y epistemológica de Aristóteles como el realismo medio. El realismo medio lo podemos distinguir, por ejemplo, del nominalismo. El nominalismo, por ejemplo, no acepta los conceptos universales, sino solamente hay conceptos singulares y colectivos. Uno de los precursores, por ejemplo, de este conocimiento fueron los ingleses, Locke, Augusto Comte, entre otros pensadores. En cuanto al conceptualismo, por ejemplo, ellos dicen que los conceptos universales son una ficción de la mente, y simplemente los utilizamos para validar los razonamientos lógicos. Entre los pensadores que encontramos en esta corriente podemos incluir, por ejemplo, Immanuel Kant. También me parece pertinente hacer mención al realismo máximo extremo, que es el que se relaciona con el pensamiento platónico. Para Platón, las ideas son la realidad. Lo que tenemos en nuestra mente es la realidad. En cambio, el realismo medio no distingue que efectivamente tenemos conceptos universales, que las cosas están en la mente de una forma distinta que como las vamos a encontrar en la realidad, y por lo tanto, mediante esa concepción y esa configuración axiomática, vamos a poder razonar válidamente. Adicionalmente, en cuanto al diseño y método de la investigación, esta investigación tiene un carácter cualitativo que hace uso de la hermenéutica para poder interpretar esos diversos textos de orden filosófico, lógico, y adicionalmente para interpretar propiamente las NIF y poder engranar estos dos elementos fundamentales de esta doctrina clásica que de alto contenido epistemológico y ontológico, y que nos permite justamente nosotros fortalecer el sentido o el horizonte de la metodología de interpretación que pretendemos, de ese modesto aporte que pretendemos dar. La retórica y la dialéctica son dos elementos fundamentales. La retórica se relaciona ya cuando nosotros queremos persuadir. Realmente Aristóteles, Platón las quería equiparar, ¿no? Aristóteles declina de que en principio la dialéctica ni la retórica son ciencias puras, y las bajas de ese piso epistémico en el cual las había ubicado Platón, y de allí se fundamenta que la dialéctica como método nos permite conversar, cuestionar, dialogar con nuestro entorno para nosotros poder validar cualquier esencia de cualquier razonamiento que pretendamos hacer. Y por ejemplo, esa interacción que podemos tener con los expertos nos permite validar el horizonte de estos elementos que nosotros estamos desarrollando. Yo planteo una fase de investigación, la primera relacionada con un estudio teórico de los NIF y de la lógica de Aristóteles, fundamentalmente con el órgano aristotélico, y una segunda fase relacionada con arqueos de investigadores relacionados con, porque necesito obviamente fundamentarme en autores que sigan la corriente o el pensamiento aristotélico. Hay posturas críticas que de repente pero no encajarían para nada en el pensamiento de este orden. Una cuarta fase relacionada con la entrevista a expertos. Expertos fundamentalmente, por ejemplo, tengo pensado desarrollar estos planteamientos con, por ejemplo, en el área de filosofía jurídica. Hay un área, una cátedra de hermenéutica jurídica donde podemos encontrar doctores en filosofía, aquí mismo dentro de la Universidad de los Andes, y esos doctores en filosofía, abogados, expertos en el área de hermenéutica jurídica, que están siempre vinculados con el tema de la lógica jurídica, la lógica aristotélica, pues van a servir de elementos claves para nosotros fortalecer todo esto. Adicionalmente, se plantea indagar, por ejemplo, en el área de doctores en contabilidad, doctores en ciencias contables, para que justamente expertos en normas internacionales de información financiera, para que validen efectivamente la aplicabilidad y la razón de ser
de este sustento teórico que yo planteo. El contexto de la investigación, el órgano aristotélico, la temporalidad, todos los años las NIF son actualizadas. Conoce que a pesar de las actualizaciones, las mejoras, las adaptaciones, a veces surgen dificultades para interpretar, y entre más mejoras se le hacen a la norma, muchas veces eso se traduce en un problema adicional para interpretar. Y se centra fundamentalmente en el cuerpo normativo NIF del año 2020. En cuanto a las interacciones, he mantenido interacciones con expertos en filosofía, en hermenéutica jurídica, con abogados, doctores en filosofía. Por ejemplo, he tenido la fortuna de poder mantener contacto en conversaciones formales e informales con el doctor Pompeyo Rami, la doctora Carmen Marina Méndez, por ejemplo, que es de la hermenéutica jurídica, la doctora Arelis Rondón, entre otros. En cuanto a la validación de las técnicas e instrumentos, es fundamental filtrar una guía. La técnica sería la entrevista que aplicaría, el instrumento sería un guión de entrevista, el cual considero validar previamente con un experto en metodología, en lectura y escritura, un experto en contabilidad y un experto en lógica aristotélica, para que en esencia yo pueda descubrir o descifrar de esos elementos los hallazgos que me ayuden a complementar o a triangular desde la lógica aristotélica, desde la postura de los expertos y desde la concepción propia, cómo yo puedo constituir esa metodología o ese sustento teórico que yo pretendo dar a la disciplina. En cuanto a las categorías y confiabilidad, tengo pensado hacer 3 categorías, uno de lógica aristotélica, una de NIF y su interpretación, y otro cómo la lógica aristotélica se vincula con las normas internacionales de información financiera. Muchas gracias por su atención y quedo de ustedes para cualquier pregunta, interrogante, sugerencia, comentario. Los escucho, profesores. Muchas gracias por su atención, realmente. ¿Me oyen? Sí, Gabriel, te escuchamos. Profesores. Genial, genial. Creo que le Profesores, toca estoy atento a cualquier inquietud, Creo que le corresponde a la profesora Yané como coordinadora. Buenos días. Doctora Janet, la oigo. ¿Me oye bien? ¿Me escucha Sí, bien? sí, tengo. Sí, la oigo. Muy bien. Bueno, quería saludarles. Muy buenos días a ti, Gabriel. Bueno, Yané, yo te oigo muy, muy bajito. a No la sé si le puedes subir el profesora volumen a tu micrófono. Yo prefiero quedar solo con audio porque me facilita. Acá es un poco difícil la conexión. ¿Me escucha mejor? Sí, un poco mejor. Ya. Bueno, quería pues saludarles a la profesora, a ti, Gabriel Pereira, por todo tu esfuerzo, a la doctora tutora Aura Elena Peña Gutiérrez y a la otra jurado, la profesora Rosaura Casal. Bueno, este trabajo, metodología de interpretación de la norma contable internacional, una fundamentación teórica a partir de la lógica de Aristóteles. Bueno, no sé cómo las profesoras quieren la dinámica, si quieren que yo, bueno, si quieren yo hago mis comentarios. Profesora, la oigo entrecortado. Sí.
Bueno, entonces espérese un momentico para ver, si quieren vayan interactuando mientras yo busco otra red, por favor. Estoy atento ante cualquier duda, profesora. Estoy buscando otra red. Si quieren ustedes vayan interactuando mientras yo resuelvo el problema de con la conexión. Genial, genial. No, pues esperemos porque igual si nos ponemos a hacerte preguntas, pues ella se las va a perder. Esperemos que ella resuelva su problema de red. Y no sé si María Eugenia tiene algún inconveniente. No, profe, tal cual vamos a esperar que la profesora Janet solvente y así estamos en línea las tres junto con Gabriel. Bueno, tengo acá, a ver si de repente me escuchan mejor. ¿Sí me escuchan mejor? Sí. Sí, profesora, la escuchamos. Yo la escucho mejor ahora. Perfecto. Entonces, bueno, yo voy a intentar colocar en la cámara, que siempre es mejor que nos veamos la cara. Pero por los problemas de conexión justamente lo había apagado. Esperemos que resulte bien. Bueno, entonces preguntaba que si ustedes desean exponer alguna de ustedes dos, hacer las preguntas, comentarios inicialmente, o desean que yo entre de una vez a hacerla, como ustedes quieran. No tengo inconveniente, Janet, en que tú comiences como coordinadora. Perfecto. Bueno. Bueno, mi consideración con respecto a la tesis del doctorando Gabriel Pereira, pues bueno, es bastante positiva. Normalmente yo hago una apreciación previa a la tesis, pero bueno, en estos días estuvieron operando a mamá y un poco complicada de salud y me compliqué yo también. Pero leí la tesis con mucho gusto, está bien escrita, bien fundamentada. Hay algunas cositas, algunos comentarios que quiero hacer. Yo trabajo con Linux, con software libre. No sé si esa fue la razón por la cual me llegó el índice entrecortado, o sea, no me llegó completo, pero ya son problemas técnicos de detalles que se pueden revisar después, no yo para la entrega final, ¿no? Bueno, toda la parte escrita, como digo, me parece que está muy bien hecha, bien estructurada, bien fundamentada. Solo me preocupa un poco. Profesora, casi no tenemos problemas. ¿No me escucha? Gabriel, yo prefiero que apagues el audio, porque siempre el video, porque el video quita mucha fuerza. Y si me empiezan a escuchar mal, me dicen para entonces yo también apagarlo.
Entonces, bueno, decía eso, que está bien fundamentada. Siempre me deja un poquito, y ahí va un comentario, ¿verdad? Que quiero hacer, que a veces corremos el riesgo de por querer fundamentar demasiado lo que estamos trabajando, bueno, nunca se fundamenta demasiado, pero digamos que ponemos mucha atención a la fundamentación, o a los antecedentes, a toda la argumentación, y dejamos un poquito de lado, o como hay una especie de, no sé si es subestimación, subestimación, en el que la propia propuesta, ¿verdad?, que estamos haciendo, se pierde dentro de tanta fundamentación. Entonces, por ejemplo, Gabriel, yo veo que a pesar de que me pareció muy, muy bien el trabajo, como te digo, solamente es una observación, que hablas del diseño y la metodología de investigación, que es, digamos, el aporte que haces, uno de los aportes o el aporte fundamental que haces dentro de tu propuesta, pues es desde la 105 hasta la 108, donde desarrollas 5 puntos, ¿no? Entonces, me parece que están bien argumentados, simplemente que me quedé con ganas de saber un poquito más de esa propuesta, ¿no?, que haces, como llevarla como más con ejemplos, como carnalizarla más, como mostrarla, como desarrollarla, ¿no?, un poco. Eso yo creo que es la observación fundamental que tengo. Y veo que no pasa solamente con tu propuesta, sino normalmente siempre, pues las tesis doctorales, la propuesta que hace el doctorando es muy importante, porque es ahí donde radica buena parte del objetivo de la tesis, ¿no? Entonces, eso, que nos concentramos muchísimo en la fundamentación y en el aporte propiamente, que es muy rico. En tu caso me parece que está, como te digo, muy bien argumentado. Como que ahí de esas 3 páginas, yo quedé como con deseo como de conocer, de saber más, de que desarrollaras un poquito más, ¿no? Eso. Sin embargo, es una observación solamente, y que normalmente me preocupa de las tesis, ¿no? Okay. Sobre todo, bueno, digamos, en todo lo que es el pensamiento epistemológico que tenemos, digamos, los espacios de alguna manera subordinados a una episteme mayor, o a un pensamiento y a un hacer que siempre se nos impone. Es decir, son conocimientos que siempre vienen de afuera, son leyes que siempre vienen de afuera, que no tienen mucha relación con nuestros contextos. Entonces, es como una especie ¿cómo se llama? Como que si tuviéramos que relacionar todo lo que han dicho los otros, y la riqueza de lo que nosotros podemos decir desde nuestros contextos, desde nuestros países, desde nuestras epistemes también, ¿no? Porque siempre tenemos una episteme moderna mayor que se nos impone, o que tenemos dentro de nosotros, pero que también existen otras realidades con otras epistemologías también, ¿no? Y entonces, bueno, es como el deseo siempre, como de que desde nuestros propios contextos, generar un conocimiento más propio, entonces, y que no sucede, como te digo, nada más en tu tesis, sino que es una preocupación que normalmente percibo, y me parece que tiene que ver con eso,
que nos olvidamos de toda la riqueza que podemos proporcionar y siempre entonces nos quedamos como muy en lo que dicen los otros, en lo que las fundamentaciones. Pero bueno, pero bien, es decir, no es una crítica profunda, sino una observación que hago y que yo creo que nosotros en nuestra academia tenemos que reforzar muchísimo más nuestros contextos, porque son normas internacionales, pero que siempre vienen de realidades o de situaciones de países, condiciones, etc. Pero bueno, eso no va en menoscabo de todo tu esfuerzo, de todo tu trabajo, sino es como una observación general que normalmente lo veo, me preocupa. Bueno, por otra parte, me parece que... ¿Sí? ¿Me escuchan bien? ¿Me escuchan bien? Profesora Rosa. Sí. Sí, la escucho bajito, pero la escucho bien, no hay problema. Bueno, entonces, nada, que quería puntualizar eso. Yo voy a quitar entonces el audio para ver si me escuchan mejor. El video. Ok. Bueno, bueno, me parece que tu disertación, tu exposición ha sido impecable, muy bien elaborada, bien sustentada, bien fluida. Te felicito, de verdad, porque no es fácil, pues no es fácil pues, estar ahí después de tanto tiempo de trabajo y ponerlo pues ahí sobre la mesa para que se escuche. Siempre es un esfuerzo grande y lo hiciste muy bien. Gracias. Bueno, sí, felicitaciones. Ajá. Yo quería que me hablaras un poquito, Gabriel, de lo que es la intencionalidad de la que hablas, ¿verdad? Cómo, o sea, desde dónde la sacas, que es desde la propuesta de Aristóteles. Bueno, Aristóteles tiene una vigencia impresionante, como se sabe, y tiene, bueno, que desde sus axiomas, aspectos teóricos, de todos los principios, desde su propuesta de la lógica, pues tiene, como dice uno de los autores que tú dices, que citas, que no ha dado un paso atrás, pero tampoco adelante, porque es como si lo hubieras, como si lo hubiera podido rescatar todo, ¿no? Lo que pueda decirse sobre esto. Sin embargo, Gabriel, es solamente para la reflexión. Hay una intención que me gustaría que me explicaras un poquito sobre la intencionalidad en la propuesta de Aristóteles, no porque no haya quedado bien explicada, sino porque realmente me interesa mucho ese tema, la intencionalidad, porque efectivamente la intencionalidad ha sido de alguna manera muy trabajada posteriormente por Husserl, ¿no? Por el filósofo Husserl, que viene después de Kant, y que comienza, desde la fenomenología comienza a dársele una fuerza muy grande a la intencionalidad. Entonces, ahí es que me gustaría saber un poco la diferencia entre lo aristotélico y estas nuevas propuestas más contemporáneas de la intencionalidad, porque, por ejemplo, Husserl, que viene después de Kant y comienza a trabajar todo lo que es la intencionalidad, dice que en el proceso de crear conocimiento nosotros siempre estamos intencionando, pero no intencionando como me parece que lo trabaja Aristóteles, sino estamos intencionando a favor de los juicios que nosotros tenemos como personas y desde nuestra vivencia y desde lo que somos como
como personas vivientes que tenemos un contexto, que tenemos un conocimiento, que tenemos unos intereses y que comienza Husserl a cuestionar el tema de la intencionalidad cuando, cuando intentamos construir conocimiento, porque y luego la hermenéutica pone totalmente en cuestión la verdad, porque dice que siempre estamos intencionando y la intencionalidad borra de alguna manera lo que es la verdad como una única verdad, sino que lo que hay no son verdades, sino son interpretaciones. Entonces, bueno, que me gustaría ver si de repente me podrías hablar un poquito más de esa intencionalidad aristotélica, que me parece como fascinante hacer como una especie, como esa diferenciación allí, ¿no? Y porque además, bueno, todo, sí, ajá, eso me gustaría un poquito. Profesora, bueno, en principio intencionalidad e intención son objeto de la lógica formalmente. Esa intencionalidad es esa determinación por conseguir un fin, en principio. Y por ejemplo, sí, efectivamente podemos distinguir dentro de la lógica aristotélica una intención objetiva que representaría la cosa en sí misma de la realidad. Hago el realce justamente de que Aristóteles, como padre del realismo, pues justamente él identifica que esa intencionalidad objetiva la posee la cosa en sí. Por ejemplo, en el caso contable, o mejor dicho, específicamente en el caso de las normas internacionales de información financiera, representan ese horizonte de lo que la cosa en sí, el texto de la norma, encierra. Y por lo tanto, por ejemplo, nosotros podemos definir que la norma contable internacional persigue un paradigma que es el paradigma de la utilidad de la información financiera para la toma de decisiones económicas. Pero también podemos también hablar, por ejemplo, de una intencionalidad subjetiva, que es aquella cuando nosotros como sujetos conocedores de esa realidad podemos asignarle ciertos elementos o formas cuando nosotros identificamos el hecho económico y la norma como tal. La objetiva, entonces, para simplificar, sería la objetiva, la cosa en sí, lo que posee la norma propiamente, y la subjetiva, la intencionalidad subjetiva, que es cuando ya nosotros vamos, abrimos el texto y encontramos allí una serie de elementos, por ejemplo, para identificar cualidades, características, metodologías, etcétera, y ya obviamente desprende de una discrecionalidad del contador profesional. Esto es muy importante mencionar, que a pesar de que la norma es aplicada por un contador profesional, no se puede entender que es una actividad subjetiva, es una actividad objetiva porque parte de la esencia de que lo que trata la norma son cosas que existen en la realidad como tal. Cuando encontramos, por ejemplo, la norma de propiedad, planta y equipo, dentro de la norma propiedad, planta y equipo, cuando vamos allí y el sujeto intérprete se sumerge en el texto de esa norma, evidentemente esa norma no debe ser interpretada subjetivamente, sino Yo dejé de escuchar a Gabriel. ¿Ustedes también? Sí, profe, se Sí, pausó el video de nuevo. se perdió la conexión nuevamente. Sí. Es mejor dejar, cuando está fallando, mejor nada más el audio, porque el video quita mucho fuerza. Bueno, profesora Aura, yo realmente la felicito porque hizo un trabajo muy acertado con la tesis del doctorado. Aurelena no está conectada, Janet.
¿Quién? No, los tutores no, no participan de esto. No, sí, pero no está presente. No, no puede estar, no está presente ni está conectada. Entonces no, más bien si quieren le pasan un WhatsApp, un audio de Ah, voz y la felicita. me pareció verla inicialmente. No, Ah, ya. Porque, o sea, no tienen, pero ella podía estar, ¿verdad? Ella podía estar presente. no, en las defensas de test de candidatura no están los tutores. Son los 3 jurados evaluadores. Ya Sí, en la defensa de la tesis, pues sale usted o salgo yo. No sabemos a quién de las dos nos van a sacar y entra la tutora. sí, ya Siempre lo va a sé, quedar pero el jurado externo, que en este caso es María Eugenia. sí. No, yo sé, profe, pero que, a ver, o sea, yo pensé, o sea, no tiene voz ni voto, pero sí podía participar. Pero ella prefirió que no estar presente de ninguna manera y bueno, se le respeta. Ah, no, sí, claro, claro que sí, pero eh, yo sé que no tiene, que no puede ser en este proceso, no puede ser jurado, pero yo pensé que estaba en el público, pues, como participante. Normalmente yo tampoco participo mucho porque me dan muchos nervios cuando los estudiantes exponen, ¿no? Mis estudiantes, mis tutoriados. Entonces, siempre, pero me pareció que estaba por allí. Me pareció verla inicialmente. Bueno, pero sí quiero decir eso, ¿no? Que me parece que hizo un buen trabajo de tutoría. Con, No, sí, está muy bonito el trabajo de Gabriel. Sí, claro, con detalle, pero de verdad que está muy bien argumentada y tiene una secuencia lógica. Eh, pero bueno, le falta todavía algo de camino por recorrer. No mucho, pero yo creo que ya prácticamente la debe tener ya lista para presentar su defensa ya. Porque él, al acatar todas las observaciones que le hicimos, pues ya prácticamente la tiene lista, creo yo. Bueno, creo que ya allí está regresando la conexión con fases. Bueno, Gabriel, Maru, mira, yo sigues tú, ¿oíste? Para no perder tiempo, que siga María Eugenia y me dejan a mí de última, por favor. Profesora, ya recobramos de nuevo la conexión. Le respondí a la doctora Janet acerca de la intencionalidad que se plantea dentro del pensamiento aristotélico, la intencionalidad objetiva, subjetiva. sí, ¿Me oyen bien? mira, yo te recomiendo, Gabriel, que coloques nada más el audio, porque el video quita mucha fuerza en la conexión. Si está fallando es mejor el audio, pero bueno. Okay. Bueno, hay Okay. ¿Me oyen otra, bien, profesora? sí, mejor. Hay bueno, para eso yo sí revisé lo que dice el doctor Ramis, ¿verdad? Con respecto a la intención subjetiva. Lo que pasa también, Gabriel, es que eso está dentro de lo que es la epistemología moderna, donde hay donde la subjetividad eh, está, eh, está como marcada negativamente cuando se trata de construir conocimiento. Mientras que posteriormente la subjetividad se convierte en un elemento fundamental para esa misma construcción de conocimiento, ¿no? Y entonces siempre uno, porque estamos muy marcados por lo que es el positivismo, donde todo tiene que ser lo objetivo, lo contado, lo aprensible, ¿no? Y eso viene pues desde el pensamiento moderno, con Descartes, que tú lo pusiste muy bien. Entonces, me parece que
de las dos intenciones de las que habla Ramis, que cuando despliega el tema de la intencionalidad. Tengo a lo mejor es el problema aquí, no sé si es aquí el problema de la conexión, aquí en la facultad. Ya. Bueno, en todo caso, que el tema de la subjetividad hoy día en la filosofía contemporánea es un tema que está muy bien abordado y que toma otras dimensiones, Gabriel. Ya no tanto como un elemento negativo o que nos quita, digamos, o nos pone velos para ver la realidad o para construir una verdad, sino más bien son consideraciones que se hacen dentro de una ética para construir el conocimiento, donde debemos reconocer que estamos intencionando siempre la manera como conocemos, porque somos seres, somos personas que tenemos nuestra propia realidad, nuestra propia vida, y que lo que interpretamos o lo interpretamos lo hacemos a través de intencionalidades. Pero bueno, luego la hermenéutica pues dice que hay otras formas también de construir, pero solamente eso. Me parece bien como digamos, tomar de Ramis la respuesta me parece bastante apropiada, ¿no? Y bueno, otro, para terminar, también en un momento, en la página 105, dice que el uso de la hermenéutica como doctrina o teoría de la interpretación de orden filosófico y otros vinculados al tema que estás trabajando. Entonces, bueno, yo te sugiero para que sigas trabajándolo, así como el tema de la intencionalidad, que sería bueno como aclarar un poquito ahí eso. Pero acá sí, con la hermenéutica, sí es necesario, yo te sugiero que cuando hables de hermenéutica, por lo menos cuando en este caso que dices el uso de la hermenéutica como doctrina o teoría de la interpretación, hagas como una aclaratoria de que es una noción de hermenéutica muy dentro del pensamiento moderno, ¿sí? De la filosofía moderna, de la construcción de la verdad, de la representación. Porque hay toda hoy día, pues está todo lo que es la hermenéutica, donde, bueno, a proponerse a partir de la crítica, bueno, sobre todo de Heidegger, ¿no? Que propone la hermenéutica como el centro de lo que es la filosofía contemporánea. Entonces, allí me parece que deberías como hacer una revisión, cualquier cosa que necesites, una ayuda, cualquier cosa yo pongo a disposición. Porque sí es importante, porque hoy día la hermenéutica, como te digo, es algo muy estudiado del pensamiento contemporáneo. Entonces, que quede ahí así, le quita de conciencia. Entonces, bueno, me parece que por supuesto siempre hay cosas que mejorar, nunca tenemos las verdades, pero me parece que lo trabajaste bastante bien y seguramente tomar de las observaciones que van a hacer las profesoras y yo, como te digo, me pongo a la disposición para cualquier ayuda que quieras, tanto desde el desarrollo de la intencionalidad como de la hermenéutica. Entonces, bueno, eso es todo. Gracias. Así pues, puede tomar la palabra cualquiera de las profesoras que deseen. Bien, buenos Eugenia, días. te cedo la. Dale, perfecto. Buenos días, profe Janet. Buenos días, profe Rosaura. Buenos días, Gabriel. Saludos. En principio, pues, Gabriel, te felicito porque ese trabajo presentado para la candidatura, de alguna u otra manera, es un trabajo excelente, un trabajo que tiene una correlación
entre cada uno de los apartados que presenta desde el planteamiento del problema, lo que es el marco teórico y lo que son los aspectos metodológicos. De verdad que excelente. Mis felicitaciones a usted y a la profe Aurelena, que por supuesto no le podemos pedir más. Excelente tutora, quien de la mano te apoya para recorrer este camino que ya por supuesto pues tienes. Creo que está fuera. ¿Estás conectado, Gabriel? No. Ahí está de nuevo. Gabriel, ¿me escuchas? Hola, ¿tienen otra pregunta? ¿Aló? Rosa, no. Maru, ¿tienes No. otra pregunta? No, Mira, solo sí, como no. como comentario para considerarlo en tu trabajo final, si hay la posibilidad de alguna u otra manera de esquematizar, ¿ok? Un poco lo que es el marco metodológico para hacerlo más fácil, más entendible para todos los lectores, a través quizás de un infograma o un esquema, pues puedas especificar cada una de las fases o etapas que vas a presentar en el desarrollo de tu trabajo. Y de acuerdo con lo que la profe Janet te manifestó también, pues considerar la parte de resaltar un poco más los ejemplos relacionados con cada uno de los aspectos que se tratan dentro de lo que es la interpretación en el tema central, lo que son las normas internacionales. Pero de verdad que felicitaciones a usted y a la profe Aurelena. Aprovechando la conectividad que hay en este momento, creo que es lo que podemos aportar hasta el momento, ¿ok? A tu orden en lo que pueda ayudar. Gracias. Sí, bueno, Gabriel, yo solamente una sola cosa. Ajá. Aristóteles no habla de realismo medio, porque el realismo medio se refiere a la Edad Media, ¿ok? Entonces, más bien estarías hablando de un realismo moderado. ¿Está claro? Un problema de términos. Es una cuestión, es que precisamente en eso estás, ¿no? Ajá. En eso estás, entonces. Un problema de términos que lleva un problema conceptual, como ayer en una reunión. Exactamente, Gabrielito. Eso, y bueno, esa pregunta te la voy a hacer, pero no me la vas a responder aquí, sino ¿por qué Aristóteles? Ok. ¿Por qué Aristóteles? ¿Por qué no, por ejemplo, la lógica difusa? Gracias, profesores. De todas maneras, felicitaciones, Gabriel, de verdad. No, un ratito, ya venimos. Estoy el internet está, me imagino que el apagón El apagón, sí. Terrible. ha estado fastidiando la Claro, cena. y como no pudimos ir Terrible, presencial, cada una con sus problemas. No, mejor no, porque estamos con estos COVID muy malos. No, A no. ver, entonces lo que nos queda es la deliberación y cómo vamos a poner el acta. Deme un ratito porque no detrás del lápiz. Bueno, yo creo que se aprueba. Ajá, pero si le tengo que poner observación. Sí, yo estoy de acuerdo, profe, aprobado. Aprobado, pero aquí no hay más nada sino aprobarlo, ya no hay modificaciones, ya todas las observaciones. ¿Podemos poner recomendaciones en el acta o lo que ustedes quieran? Pues yo creo que no, Norca. No No, sé, esa es mi bueno, opinión, no sé. porque yo creo que ya todas las observaciones él las ha tomado. Atendió. Sí, sí. Entonces, ya No sé qué son. dice otro jurado. No sé. No sé qué opina Bueno, María. en mi opinión, él tomó notas de lo que comentamos cada una de nosotras y considero que está aprobado. Ok. ¿Y Janet? Sí, claro, está aprobado. Como dice la profesora, él tomó nota, hay algunas observaciones o algunas sugerencias más bien que le hicimos para mejorar un poquito más, pero como está aprobado, sí, está aprobado. Va a estar aprobado solito. Entonces, lo que Luti ahora un rato les manda el texto para que ustedes por favor firmen cualquier novedad que vean, cualquier errorcito, la firmen y ya terminamos esta parte del proceso. ¿Sí? Muy bien. Muchísimas gracias por leer, por acompañarnos, por
por seguirnos apoyando en todo este proceso a pesar de las circunstancias. Con mucho profe. gusto. Yo, para que sepan que este es el borrador. Está bien, tranquila. Feliz fin de semana a todas, de verdad. Gracias, profe. Saludos. Un abrazo para todos. Chao. Un abrazo. Bueno, un gusto. Chao. Bueno, chao. Que estés bien. Chao. Sí. Por eso le pregunto, ¿por qué Aristóteles? Ay, coño, su madre. ¿Por qué Bueno, profesor. no ¿Ah? Un Ay, no, abrazo, un gusto. un Entonces, bueno, abrazo. quedemos. Aquí esto no me deja saber. Bueno, un abrazo para las dos. Que estén muy bien. Chao.